Las Sagradas Escrituras no nos dejan otra alternativa, sino que una y otra vez nos dicen claramente que solo Cristo salva, que Jesús es el único camino al Padre. Ya leímos Juan capítulo 14, versículo 6. Cuando los reformadores, hermanos, insistieron en solo Cristo, dijeron ellos, es el camino al Padre, solo Cristo salva, lo que ellos estaban afirmando era lo que la revelación bíblica dice. No era Cristo más las obras, no. Ellos estaban afirmando que solo Jesús es Rey de Reyes. Solo Jesús es Rey de Reyes. Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él, solo Cristo es nuestro sumo sacerdote. Fíjese todas las características que tiene nuestro Señor, que no lo tiene otro Dios. ¿Okay? Dice, solo Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fue el que traspasó los cielos, un sumo sacerdote. Solo Él es nuestro Redentor, como nos dice Gálatas capítulo 3, versículos 13. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esta palabra redimido significa que nos libró, hermanos, de la esclavitud del pecado y de la muerte. Cristo pagó la deuda enorme de pecado que teníamos nosotros con Dios. Cristo pagó el precio de nuestra redención con su propia sangre. Ese fue el precio que Él pagó, su propia sangre por redimirte a ti y a mí. Solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Así lo diga la autoridad más grande de este mundo. Solamente Cristo dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y dicho sea de paso, Cristo es Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La salvación, hermanos míos, que nosotros hemos obtenido es única y exclusivamente por Cristo. Atribuir cualquier función a cualquier hombre o a cualquier ídolo o a cualquier religión es una gran blasfemia delante de Dios. Es una blasfemia terrible. Veamos lo insuficiente que es todo lo demás para salvar. Veámoslo bíblicamente. La palabra de Dios descarta todo lo demás para ser salvos. Solo Cristo salva. Pablo le escribió a los hermanos de Filipos, la iglesia de los filipenses, en el capítulo 3, versículo 4 al 9. Filipenses 4, 3, del 4 al 9 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjese todo lo que era el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo lo que Él era, lo tenía por basura. Todas sus obras, lo tenía por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces no es por nada, no es por las obras. El profeta Isaías, también inspirado por el Espíritu Santo, hablando de nuestras obras, lo dice así de esta manera. En Isaías 64, versículo 6, Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que verdaderamente nosotros somos delante del Señor, nuestras obras. Ningún esfuerzo vale para nada delante de Dios para reconciliarnos con Él. Ahora, por supuesto, después que somos reconciliados con Él, pues Él quiere que Él haga las obras, que nosotros hagamos las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, Gálatas también, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por más que nosotros obedezcamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Nosotros no los podemos cumplir. O sea, el Señor quiere que nosotros los obedezcamos, pero verdaderamente nosotros no lo podemos cumplir. Cristo los cumplió por nosotros. De hecho, esas son maneras en que muchos hermanos evangelizan de esa manera, ¿verdad? Llevando a los incrédulos o a los no creyentes todavía, llevándolos, ¿verdad?, a la ley, llevándolos, porque ¿quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? Todos. Entonces eso nos condena delante de Dios. Entonces, porque Cristo, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo perfecto en la cruz, su sangre derramada, nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios. Esa es la única manera en que nosotros podemos estar en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Toda religión o credo que añade algo más a la perfecta obra de Cristo en la cruz, en realidad está negando a Cristo. En realidad está negando a Cristo. Cristo es suficiente para salvar. Y a veces eso tenemos que repetirlo y tenerlo, hermano, bien arraigado a nosotros, porque a veces nosotros nos encontramos, como que se nos olvida, y pensamos que nosotros de alguna manera
podemos añadir algo a nuestra salvación. Cuando usted piensa de esa manera, ya usted se salió del verdadero evangelio de la gracia, que es el evangelio verdadero. Ahora, que si Dios le agrada, porque está el otro extremo, dice, no, ya el Señor hizo todo por mí, ya yo no tengo que hacer nada, ya yo puedo vivir como yo quiera vivir. No, hermano, usted no ha entendido, usted no ha nacido todavía de nuevo. Porque si usted es nacido de nuevo verdaderamente, a usted le duele pecar. Usted teme ofender a Dios. Usted teme que el nombre del Señor sea blasfemado, como hablábamos el miércoles, por causa de nosotros. No, somos sus representantes y nosotros queremos que el nombre de Cristo sea siempre engrandecido. Veamos ahora la obra perfecta de Cristo. La obra perfecta de Cristo. Como hijos de Dios debemos estar seguros de que Cristo salva porque su obra en la cruz fue completa. Completa. La obra de Cristo en la cruz fue completa para su pueblo, por su pueblo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. O sea, todo lo que Él iba a hacer, todos nuestros pecados, toda la ira de Dios que venía en contra de nosotros fue contra Jesús, en vez de haber venido en contra de ti y de mí. Entonces, consumado es. La obra es totalmente perfecta. Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, dice una vez para siempre, un solo sacrificio, uno solo. No es como algunas religiones que siguen sacrificando y sacrificando y sacrificando. Dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, Él fue la ofrenda. Y Él se entregó voluntariamente, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros hemos sido santificados, nos hizo con una sola ofrenda, o sea, Él se entregó Él mismo y nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos ha santificado el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado. Por eso Él pudo entregarse a la cruz perfectamente. Fíjese que dice la palabra, el que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado. Fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Porque ese sacrificio tenía que ser perfecto. Y Él era el único que podía sacrificarse por nosotros. Él, el Dios encarnado, el único Dios verdadero, se encarnó en la persona de Jesucristo para morir por su pueblo. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Pastor, pero es que usted no sabe el horrendo pecado que yo he cometido. Es imperdonable. No, mi hermano, la Biblia dice claramente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es un sacrificio perfecto porque nuestro Dios es perfecto. Entonces dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo a Él pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justos delante de Dios, por Él, por Cristo.
Cristo satisfizo, hermanos, las demandas de justicia de Dios por el pecado de su pueblo. Recuerde que la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 3, versículo 36? Dice que la ira de Dios, la parte B, ¿verdad? El que cree, pues no es condenado, pero el que no ha creído, dice que la ira de Dios permanece sobre él. En lenguaje teológico, hermanos, obediencia activa, eso significa Cristo vivió una vida perfecta, por eso Él pudo expiar nuestros pecados. Vivió una vida perfecta. Y su obediencia pasiva, Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos. En otras palabras, muerte sustitutoria. Fue una muerte sustitutoria. Y qué bello que ahí hay una doble transferencia, ¿verdad? Los pecados de nosotros, cuando un pecador se arrepiente, los pecados son puestos a Cristo. Eso es lo que ha sucedido. Y su justicia, somos revestidos de la justicia de Cristo. Eso nos lleva a el único instrumento de la salvación, es la fe. Fíjese que dije instrumento. La fe es el instrumento. Somos salvos por la fe, salvos por la fe en sí misma, sino por Cristo, por medio de la fe. Así que la fe es el instrumento. Efesios capítulo 2, aquí lo podemos ver claramente. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio, la fe es el medio, el instrumento, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, lo que estábamos hablando anteriormente, no por obras. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Por la fe somos justificados. La fe es el instrumento. La fe sola, y esto es muy importante, no es intelectual. Usted sabe que hay personas que lo entienden aquí. Sí, yo sé que Cristo, no puedo negar que Cristo caminó en esta tierra, no puedo negar las evidencias históricas, lo dicen, científicas, lo dicen, que Cristo vino, murió, pero lo creen aquí, pero aquí no hay nada. No ha habido una transformación en ese hombre o en esa mujer. Esa conversión real implica arrepentimiento de pecados, sumisión a Cristo como Señor y Salvador y confianza total en Él, total y única en Cristo. A usted se le pueden venir dudas de cualquier cosa, pero la persona que es salva, usted sabe que Cristo lo salvó. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque a veces nosotros creemos que la vida cristiana se vive por sentimientos. Hay que tener cuidado con los sentimientos. Porque puede ser que un día usted se sienta muy, muy cristiano, porque le dio tiempo de leer la Biblia toda la semana, de hacer buenas obras y usted viene a la iglesia inflado y digo, wow, sí, soy... Pero puede ser que esa semana le pasaron tantas cosas o esté pasando por un sufrimiento, esté pasando por tantas cosas y deja de ser usted cristiano o cristiana por eso. No. Usted lo entiende aquí, pero ha habido una transformación en su vida y usted sabe que la condición de usted hoy no tiene que ver nada con lo que Cristo hizo por usted. Usted es salvo para siempre, usted tiene que entender eso. Para que usted viva una vida de victoria, porque la vida es así.
sube y baja. A veces estamos muy bien, pero a veces estamos muy mal. Entonces, entenderlo, pero también entender. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay una evidencia, ¿verdad? Cuando nosotros somos transformados, hay una evidencia, hay un arrepentimiento genuino, hay una entrega y hay un reconocimiento de Jesús como tu Señor. Tú servías antes a todo lo de este mundo, pero ahora tu Señor es tu Señor y tú le sirves a Él. Ahora tú eras esclavo de Satanás, ahora tú eres esclavo de Cristo. Dice la palabra que Él nos transfirió del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora le pertenecemos a Él y nosotros vivimos como Él quiere que vivamos, como dice su palabra. Entonces, ya vayamos al último punto, hermanos, y que es muy importante. El sello de nuestra salvación. ¿Cuál es el sello de nuestra salvación? ¿Quién? El sello de nuestra salvación. Sí, el Espíritu Santo está en nosotros, hermanas, sí, verdad. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, es verdad, para el día de la redención. Pero me refiero más a esa garantía, bueno, que el Espíritu Santo está en nosotros, es la garantía, ¿verdad? Pero nuestra salvación no solamente, lo que nos diferencia a nosotros, vamos a decirlo de esta manera, de otras religiones, es la resurrección. La resurrección de Cristo es el sello definitivo de nuestra salvación. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Todavía nosotros somos hallados en pecados. Si Cristo no resucitó, pero Cristo sí resucitó, hermanos. Recuerde que la palabra del Señor es su palabra santa y bendita, pero también es un libro histórico. ¿Okay? De relatos verdaderos. Y eso es lo que a nosotros nos diferencia. La resurrección de Cristo nos diferencia a nosotros de todas las demás religiones en el mundo. De todas las demás. ¿Por qué, hermanos? Porque los líderes religiosos de otras religiones no resucitaron. Están en la tumba. Ellos están en la tumba. Confucio no resucitó, Buda no resucitó. Cualquier líder que usted me nombre no resucitó, todavía están en la tumba, muertos, pero Cristo sí resucitó. El apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Ponga mucha atención. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas era Pedro, el apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En ese momento todavía vivían muchos en el momento que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta. Los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya habían partido con el Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo,
me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Camino a Damasco, me apareció a mí. Hermanos, la resurrección de Cristo hecha por el Padre, porque el Padre fue el que resucitó a Cristo, es el acto definitivo de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo para pagar la enorme deuda de pecado del hombre y de la mujer que creen en Cristo y se arrepienten de todos sus pecados. Nosotros no le servimos a un Dios muerto, como muchos lo tienen en la pared muerto. No, mi hermano. Cristo resucitó y está vivo. Y Él ha prometido que cada vez que sus santos se reúnen para adorarlo, Él va a estar ahí. Esa es su promesa, que Él va a estar ahí. Y es tan grande, hermanos, porque acuérdense que nuestro Dios, lo hemos estudiado, es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Omnipresente, Él está al mismo tiempo en todos lados. El evento más grande que sucede sobre la faz de la tierra el domingo, el evento más grande que sucede sobre la faz de la tierra es que todos los santos redimidos se reúnen para adorar a Dios. Ese es el evento más grande que sucede. No hay otro. Usted se imagina que ese día son alabanzas y adoración a Dios. Iglesias a través del mundo. Acuérdense que de aquí es de día, en otra parte es de noche y va dando la vuelta, ¿verdad? Hermanos, y todos adorando a Dios el primer día de la semana. Celebrando que Cristo resucitó para darnos vida. Eso es lo que celebramos cada domingo. No esperamos nosotros una semana al año para celebrar ese evento, no, mi hermano. Nosotros lo celebramos todos los domingos, es una fiesta pero solemne delante del Señor. Y nos gozamos. No hay, hermanos, ninguna razón. Bueno, por supuesto, hay momentos que estamos pasando por momentos difíciles, pero en cuanto a su salvación, a su relación con Dios, de que usted esté triste, al menos que usted tenga un pecado que no lo haya confesado, ya eso es otra cosa. Pero si alguno de nosotros ha pecado, nosotros tenemos que confesarlo. De todo corazón pedirle perdón al Señor y anclarnos en su palabra, no en nuestros sentimientos, porque usted puede ser que no se sienta perdonado. La Biblia no te dice siéntete perdonado, te dice cree en lo que dice mi palabra, dice el Señor. Y si la palabra del Señor dice que usted es perdonado cuando usted se arrepiente, entonces usted es perdonado. Y usted debe descansar en eso, así usted no lo sienta. Se da cuenta como la vida cristiana no se vive por sentimientos. Vivir por sentimientos es algo muy fluctuante. Ningún líder religioso, ninguna deidad ha resucitado. Solamente Cristo ha resucitado, hermanos. Y la resurrección es el sello, es la garantía de que Él y solo Él es el único que puede reconciliarnos a nosotros con el Padre. Es el único sacrificio que Dios ha aceptado. Y es perfecto. Concluyo con esto, hermanos. La verdadera iglesia de Cristo no predica moralismo, no predica liberalismo, predica a Cristo crucificado. Eso es lo que nosotros predicamos, hermanos. Predicamos que solamente Cristo salva. Por eso es importante predicar todo el consejo de Dios, para nosotros poder entender cómo Dios quiere que nosotros vivamos, pero también lo que Él hizo por nosotros.
Hay un autor que pastor y escritor de libros, y él en su libro, creo que se llama La Cruz, él dice, si no fuera por la cruz yo no pudiera creer en Dios. Si no fuera por la cruz, no pudiera creer en Dios, dice él. Imagínese, hermano, hoy mismo que nosotros vamos a celebrar la mesa del Señor. Nosotros con esa conciencia, porque es el Evangelio de una manera gráfica. El cuerpo de Cristo representado en el pan. La sangre de Cristo representada en el vino. Y nos ha dado el Señor el privilegio, como sus hijos, de acercarnos a la mesa y participar con Él, todos juntos como un cuerpo. Eso es algo hermoso. Por eso, hermanos, si nosotros vamos a faltar un domingo, por razones, ¿verdad? Todos los domingos son importantes, nos reunamos. Pero si vamos a faltar uno, te dice, bueno, me voy de vacaciones, pero que no sea el primer domingo de la semana, digo del mes, porque ese día nos reunimos todos para partir el pan, para beber de la copa. Y eso es un acto único, una ordenanza del Señor, de la iglesia. Y ahí debemos estar, hermanos. Primera de Corintios, para finalizar, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Ustedes saben que los judíos no lo aceptaron. Hoy en día el Señor está salvando a muchos de ellos también. Eso lo podemos ver. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles locura, para muchos gentiles. Acuérdense que según la carne nosotros somos gentiles, todas las demás naciones que no sean judías. Es locura, más para los llamados, somos nosotros, los que hemos sido llamados de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, que hemos sido llamados por Dios. Así judíos como gentiles, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué hermoso. Solo Cristo salva, hermanos. Solo Cristo salva. Ponga eso en su corazón y háblelo a los cuatro vientos. Solo Cristo salva. Cualquier otro camino lleva a la condenación eterna. Él es el único camino al Padre.